la lectura que hizo el hermano. 12:1, del 1 al 3. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Vamos a orar en este momento, vamos de pie, oremos para empezar a leer el mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor amado, gracias por este día, por este sábado que nos has regalado, gracias por esta oportunidad, Señor, que me da. También te pido, Señor, que tu Santo Espíritu me dirija y que en este momento, Señor, que voy a hacer este tema, Señor, las personas puedan entender. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como vemos aquí, que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Porque ella había tomado mujer cusita. Aquí parece como si fuera que María está hablando de otra mujer, una mujer cusita. Recordemos que la esposa de Moisés se llamaba Séfora. Entonces, aquí está dando a entender como si fuera que Moisés tuviera otra mujer, pero la Biblia nos indica que Moisés solamente tuvo una mujer. Entonces, ya están hablando de la mujer cusita. Esa mujer cusita viene de Cus. Cus era hijo de Can, nieto de Noé. Era de un lugar llamado Etiopía. Es un lugar donde la persona era morena. Entonces ellos posiblemente hablaban de la mujer de Moisés como la mujer cusita porque venía de ese lugar, de esa raza que viene siendo de Madián. Eso queda en el noroeste de Sinaí. Entonces por eso ellos hablaban de la mujer de Moisés, diciendo cusita. Pasa que ellos no estaban criticando a Moisés por la mujer directamente. Eso era una forma de ellos llegar para criticar a Moisés. Y como dice en el versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. O sea, ellos están aquí criticando a Moisés, están criticando a su hermano, porque Dios habló con él. Nosotros, si nos vamos al número 11:25, ¿por qué fue la crítica de María? En número 11:25 nos dice que 70 varones fueron llenos del Espíritu Santo que moraba en Moisés. Dios lo llenó del Espíritu Santo a esos 70 varones. Entonces aquí nos muestra es que María estaba criticando a Moisés por envidia, no por la mujer, porque dice solamente por Moisés ha hablado Dios, o sea, no ha hablado por mí y por ti. O sea, ella le está criticando en ese momento, diciéndole que Moisés, o sea, que Dios solamente ha hablado por él. O sea, una pregunta le hizo a Aarón. Entonces, en el versículo 3 lo dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era un hombre manso, humilde. Moisés escuchaba y callaba. Moisés escuchaba que María lo estaba criticando, pero no hablaba. Él seguía escuchando, pero Jehová sí lo escuchaba. En Mateo 11, 29 y 30 nos dice que Jesús era de un corazón manso y humilde. Era Jesús. Moisés era manso y humilde. Era manso. Era el siervo de Dios. Y ellos estaban criticando a su hermano. A un hermano el cual en Éxodo 1 nos damos cuenta, 1 de 2, o sea, llegando al Éxodo
nos damos cuenta que Moisés cuando nació lo pusieron en una canasta. En una canasta para... Tú sabes que había mandado a matar en ese tiempo a los varones, a los niños, y lo pusieron en una canasta para esconderlo, ¿no? Y la hija de Faraón lo tomó. ¿Y quién estaba ahí en ese momento? ¿Quién estaba ahí en ese momento cuando Moisés estaba en el río que la hija de Faraón lo tomó? Estaba María. María tenía 7 años en ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo María cuando la hija de Faraón tomó a Moisés? Oh, Miriam. Miriam. María, no, porque acá dice María. Pero Miriam, o sea, las escrituras hablan de María. Nosotros decimos Miriam. Okay. Entonces, estaba María o Miriam en ese lugar. ¿Y qué le dijo a la hija de Faraón? ¿Qué le dijo a la hija de Faraón? Que podía tener una persona para que la ayude a cuidar el niño. ¿Y cuál es la persona? La mamá La de mamá. A su propia mamá le trajo, a su propia madre trajo a la hermana mayor que tenía que cuidar de Moisés porque era su menor. Buscó a su mamá para que amamantaran a su hijo. Entonces, esa misma María es la que critica a Moisés, porque María era la mayor, después era Aarón y luego fue Moisés. Nos recordamos que Dios lo eligió a los 3 en sí. Cuando en esos 3, Dios se le presenta, en el capítulo 3 de Éxodo, Dios se le presenta a Moisés y le dice que le va a dedicar, le tiene un encargo, que es el encargo de sacar el pueblo de Israel de Egipto. ¿Y qué dice Moisés? ¿Qué dijo Moisés, hermana Evelyn, cuando Dios le dijo que fuera a sacar el pueblo? Que no podía, ¿qué? que no podía hablar a puro. ¿Y a quién usó? ¿A quién le dijo que le va a ayudar? El El hermano mayor. El hermano mayor. Entonces ahí quiere decir que Dios usó también a Aarón, que Dios lo usaba a Aarón, que Dios eligió a Aarón para ayudar a Moisés. María era la que cuidaba, como quien dice, tenía que cuidar de Moisés. Ellos estaban para cuidar, para ayudar a Moisés. Entonces, ¿qué hicieron? Fue criticarlo, ponerse a la deriva, ponerse a criticarlo. El versículo 4 nos dice: luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron los 3. ¿Qué le parece? Aquí seguro María pensaría: oh, Dios me escuchó, Dios va a regañar a Moisés, porque Moisés, como quien dice, Moisés se la cree. Dice, eso es como nosotros, tú sabes que hacemos, que decimos eso, ¿viste? Moisés se la cree, lo va a regañar a Moisés. Dice en el versículo 5, nos dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron rumbo a ambos. Ahí van ellos. Ahí voy, papá Dios me escucha. Vamos a ver ahora lo que dice Moisés. No dice la Biblia, pero esas son cosas que lo diríamos nosotros también. ¿Qué dice Moisés? ¿Qué dice? Dios lo llama a ellos 2. Lo llama a ellos 2 y le dice en el versículo 6, y le dice: oí ahora, o sea, como la madre o los padres le hablan a sus hijos. Oí ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueño hablaré con él. O sea, cuando Dios le hablaba a los profetas en sueños, Dios le hablaba en sueños, en figuras, pero Dios le dice a María y a Aarón en el versículo 7: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. O sea, Moisés era fiel. Y Dios le dice: no le hablaré en visión ni en sueño. Dice el versículo 8:
hablaré con él. Hermana, lea usted. Cara a cara. Cara a cara. Cara a cara hablará con su siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él y claramente. O sea, que le hablará claramente. Y no por figuras. Por figuras como le habla a los profetas. Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. O sea, Dios le hace una pregunta. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos no tuvieron temor. Ahí nos damos cuenta que no se menciona a la mujer cusita más en ningún versículo. ¿Usted se da cuenta? Solamente se mencionó para empezar una crítica, para empezar a murmurar. Es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros hablamos de algo, pero para hablar de otra cosa. ¿Sabes? Para hablar de otra cosa empezamos a hablar de algo. Oye, esto es lo otro. Pero ahí viene el tema que tú quieres hablar. Ahí viene el tema que yo quiero hablar. Y eso pasaba con María. Envolvemos a Aarón, porque Aarón era como esta persona que se deja envolver. Porque mira lo que pasó con el tema del becerro. ¿Qué le dijeron los israelitas a Aarón? ¿Qué le dijeron, hermana? Cuando Moisés se fue los 40 días con Dios a buscar la oro. Le dijeron que hicieran un becerro de oro. ¿Y qué dijo Moisés? Vengan, ¿cómo era? Perdón, Aarón. Vengan, ajúntenme los zarcillos. O sea, él no puso obstáculo. Él no puso obstáculo en decir, no, miren, yo creo en el Dios de Israel, el Dios que te sacó, el Dios que nos sacó de Egipto, el Dios que nos sacó de esa esclavitud. Ese Dios es en el que yo creo. No, él fue. Yo hice así y lo tiré y salió un becerro. Esas eran sus cosas, ¿viste? Es lo mismo que pasó con María. María estaba criticando y quizás Aarón, ella empezó la crítica, Aarón le diría, tienes razón. Cayó, por ejemplo, ¿viste? Cuando usted no está en eso y la otra de porque en la Biblia dice, primero habla de María, no dice Aarón y María, dice María. Significa que ella fue la que empezó la crítica. Entonces, dice en el versículo 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Cuando nosotros empezamos a criticar, si nosotros nos damos cuenta de algo, se vienen muchos problemas en nuestras vidas. Cuando estamos criticando al hermano, al amigo, al vecino, porque tenemos la mala costumbre de criticar, si la persona no está enfrente de nosotros y no podemos criticarlo. Y no podemos criticarlo. En vez de ayudarlos, criticamos. En vez de María y Moisés ponerse a ayudar a Aarón, se pusieron a criticar al hermano. Personas que fueron elegidas por Dios porque los tres tenían cargos diferentes. Pero Dios eligió a Moisés como líder del pueblo. Pero Aarón era el sacerdote junto con sus hijos. Y María era profetisa. Vamos a verlo en Éxodo, donde nos dice que María, cuando nos dice que Dios saca, Éxodo 11, 24, 26. No, 11, 15, 20. Perdón, 15, 20. ¿Qué nos dice en Éxodo 15, 20? ¿Lo tienen? No está aquí, no es 11, 15, 20. 15, 20. Ahora sí. El que dice el 11 acá, el otro que leímos ahorita. Nos dice, búscanos para leerlo todo. Nos dice, y María la profetisa, hermana de Aarón,
tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con pandero y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremos se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y el jinete. Nos damos cuenta ahí cómo Dios usaba a María. Hermanos, la hermana, Dios usaba a María para dirigir a las mujeres. En ese momento María estaba siendo dirigida por Dios, le decía, instó a la mujer a salir, a danzar, a glorificar a Dios, porque Dios lo había sacado de la esclavitud. Dios lo había sacado de la esclavitud. Pero esa no es la misma María que estamos mirando ahora en número. La María que fue usada por Dios se llevó ahora de la crítica, de la envidia, envidiando a su hermano. Ellos tenían rol distinto. Uno era sacerdote junto con sus hijos. Ella era profetisa, dirigía al pueblo, a las mujeres. Y el líder que Dios dijo a Moisés, como líder del pueblo, le envidiaban el puesto. Porque era eso, pura envidia, cuando cada uno tenía su rol. Porque todos hemos sido llamados por Dios, tenemos diferentes roles. Dios eligió a aquella para alabanza. Nosotros estamos buscando todavía para qué me eligió Dios. No, yo soy la llamada. Exacto. Todas tenemos un rol. Todas tenemos nuestro rol. Entonces, ¿por qué tenemos que envidiar que la hermana de que le limpie el piso? Que ella canta. Imagínense un gallo. Yo cantaba aquí un gallo. Y soy limpiadora, pero tengo que limpiar, pero ustedes saben, ¿no? Hay que hacer por el que hacerlo, ¿correcto? Pero es que no, tenemos que dar cuenta, es que nosotros tenemos que ser conformes con lo que Dios nos da. Así es. Nosotros tenemos que ser conformes. María Dios la puso leprosa delante de esas mujeres que ella dirigía. Delante de esas mujeres que ella estaba dirigiendo, Dios le puso una enfermedad a ella por ser criticona, por criticar a Moisés. Dice en el versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. María no se estaba dando cuenta que estaba leprosa. Así, según el versículo, María no se estaba dando cuenta que estaba leprosa. ¿Por qué? Porque Aarón fue que miró. Porque todavía María no había reconocido que estaba criticando. Porque si había reconocido, Dios le iba a conocer el corazón a ella. Pero ¿quién salió leprosa? Ella. Aarón no salió leprosa. Aarón no estaba leproso porque él reconoció lo que pasó. Él reconoció la crítica. Y también, como sabemos, Aarón era sacerdote. A mi pensar, no podía estar leproso por el tema de que Dios no le iba a presentar un leproso a su gente, Es mi parecer. ¿Usted me entiende? Es mi parecer. Pero él se arrepintió, porque ¿qué le dice él a Moisés en el 11? A ver qué le dice, lea la hermana. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque localmente hemos actuado y hemos pecado. Lo reconoció a él. Él lo reconoció, pero ahora ¿qué está diciendo él? A Moisés le está diciendo: Señor, locamente hemos pecado. Él no le dijo a Dios, él está diciendo a Moisés. Se está reconociendo que él pecó contra su hermano. Y es lo que nosotros debemos hacer: reconocer cuando nosotros pecamos contra nuestro hermano. Cuando nosotros estamos por ahí, que escuchamos una crítica y ya tú sabes, se nos prenden los bombillitos.
o cuando entramos en las críticas. ¿Me entienden? Porque por eso se nos vienen muchas cosas en nuestra vida. Se atrasa nuestra casa, nuestra familia, la casa de Dios, no nos deja crecer, no deja que la obra de Dios crezca. Porque si estamos criticando, en vez de darte la palabra de Dios, te llamamos, en vez de decirte, mira, Dios te ama. Oye, pero tú sabes que fulano entonces Dios. ¿Tú sabes? Mira, yo tuve una experiencia ayer fuerte. Una experiencia con alguien. A una persona que le está pasando algo. Que en vez de ayudar a la gente, lo que está es criticándola. En vez de ponerse a ayudar a esa persona, se pone a criticarla. Porque no se pone en los zapatos de la otra persona. Y es lo que pasamos con nosotros. Nosotros no sabemos qué está pasando a esa persona allá. Nosotros sabemos aquí. Porque cuando tú pides cierra la puerta de tu casa, entonces sabes lo que pasa en tu casa. Así es. Sí. Cuando yo llego a mi casa, yo estoy aquí acá. Usted no sabe ahorita cuando yo llego a mi casa, qué pasa en mi casa. ¿Qué problemas tengo? ¿Qué tribulaciones? ¿Qué estoy viviendo? ¿Tú me entiendes? Porque uno dice, sí, risa, pero tú no sabes. Mami, tengamos más piedad. Amén. Aprendamos Amor. a tener amor. Porque Dios es amor. Dios es un Dios omnipotente, un Dios amoroso. Dios tiene tanto amor para nosotros que mandó su propio Hijo, se reencarnó en un cuerpo humano para nacer como hombre, para saber lo que es sufrir en carne propia. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para criticar? ¿Quiénes somos para criticar al otro? ¿Quiénes somos para criticar a una persona, a un vecino, a un amigo? Criticamos y no nos pongamos. ¿Quiénes somos nosotros para criticar el siervo de Dios? Pero no nos pongamos en el acto de siervo de Dios, sino entre nosotros. Nosotros somos elegidos por Dios. Estamos aquí porque Dios me eligió. Estoy aquí hoy porque Dios me eligió. Porque ese de ahí arriba me eligió, no fue por el hombre. Porque Dios me sacó de la inmundicia. Dios me sacó de ese fango, de ese fango en el que iba andando. Dios me sacó de eso y Dios quiere que hoy día yo le sirva en cuerpo y alma. Amén. Y que todos los que estamos aquí somos elegidos por Dios. Porque por algún momento ustedes no vinieron aquí hoy día. Porque el Espíritu Santo la movió para venir aquí. No fue porque yo la llamé, no fue porque yo la invité. Fue porque el Espíritu Santo trabajó en su corazón y ustedes vinieron. Porque solamente Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Amén. ¿Quién es María para criticar? ¿A Moisés? ¿A la persona que está alrededor? Eso es lo que pasa. Ahí perdemos nosotros la bendición. Ella la perdió en ese momento. Perdió la bendición, ya ella estaba perdida. ¿Qué le dice? Porque Moisés tenía un espíritu tan fuerte, porque lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 11:17. Dice, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti. O sea, el espíritu que está en Moisés. Y pondré en ellos y llevaré contigo la carga al pueblo y lo llevarás tú solo. O sea, del espíritu que estaba en Moisés, Dios le repartió a los 70 hombres, pero para profetizar la palabra de Dios. Amén. Para que profetizaran. Y todavía, en número 11:26 nos dice, y había quedado en el campamento 2 varones. Oye, había quedado 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Ellos estaban en Cristo. Ellos estaban en Cristo, pero no habían venido al tabernáculo. Pero el espíritu de Moisés, que fue repartido entre los 70, cayeron en esas 2 personas. Y ellos se pusieron a profetizar.
Y siempre aparece un chismosito, por ejemplo, siempre aparece. Le dice en el versículo 26, en el 27, corrieron a donde Moisés y le dicen que están profetizando allí 2 varones, que no son los 70. Y le dice Josué, que era el ayudante de Moisés, le dice Josué en el capítulo 29, Moisés le respondió, o sea, en el capítulo 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, dijo, Señor mío, Moisés, impídelo que usted vaya a profetizar allí. Impidamos que Evelyn vaya a la forma de subir a profetizar. Impidamos que la hermana Kela salga allí también a profetizar. ¿Y qué le dice Moisés a Josué? En Éxodo 29, en Éxodo 11:29 le dice, Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? ¿Tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Amén. Eso es lo que Moisés le dijo. O sea, Moisés no tenía egoísmo, Moisés era un hombre manso, humilde. Recordamos que sí, que Moisés tuvo su temperamento, pero Dios lo llevó 40 años a un desierto. ¿Y qué hizo? Lo amoldó ese temperamento para que hiciera su obra. El cual Moisés escuchaba la crítica, pero ¿qué hacía? Callaba, porque él lo dejaba que Dios actuara. Él dejaba que Dios actuara, que Dios hiciera lo que iba a hacer, pero no él. Y le dice Moisés, le dice en el versículo 12, del número 12, no quede ella ahora, Aarón le dice a Moisés, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Cuando un bebé nace muerto, ya viene todo como medio trujadito, algo así. Entonces él le dice que ya María estaba como muerta en vida, que no deje que su hermana quede así, que implore a Dios por ella. En el versículo 13, Moisés le clama a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios mío, que la sane ahora. Aleluya. Le dice, pero Dios le responde en el 14. O sea, en el 13 le dice que la sane. O sea, significa que él es un hombre tan manso, tan humilde, que él pide por su hermana. En vez de decir, mira, Señor, castígala. Por ejemplo, castígala porque ella habló de mí. Pero él le rogó a Dios por su hermana. Y en el 14 Dios le responde. Le responde a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Es una pregunta que tiene un signo de interrogación. Si su hija le escupe a usted en su rostro, delante de nosotros acá, usted se va a avergonzar. Usted va a agarrar y se va por ahí, avergonzado. A veces dicen que ni siquiera hay tiempo de darle el tabanón a la hija. ¿Entiendes? Entonces Dios le dice a Moisés, si fuera su padre, se va a avergonzar. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no te avergonzaría por 7 días? Sea echada de campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Todavía Dios tiene misericordia con María. Porque Dios en ese momento no le está diciendo a Moisés, sí, ya te la voy a sanar. Porque Dios es el que sabe el día que te va a sanar. Dios es el que sabe cuándo es que tú puedes pararte aquí. Dios es el que sabe cuándo tú puedes salir allí. Dios es el que sabe cuándo te puede quitar. Amén. Esa lepra que tú tienes. No es el hombre. Moisés no era Dios. Era Dios. En el versículo 15 dice, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió con ellos. Ahí también nosotros tenemos un punto importante.
María detuvo la obra. 7 días fue echada, ellos no siguieron, ellos no dejaron a María. O sea, se quedaron parados en el mismo lugar, porque María estaba leprosa, estaba en un campamento. O sea, que María hizo que la obra de Dios se pausara. Eso es lo que hacemos nosotros con la crítica. Eso es lo que debemos de cambiar. Yo debo de cambiar. Yo debo de cambiar eso. Porque mientras yo esté criticando al otro, mi familia no va a crecer en el espíritu. Mientras yo esté criticando al otro, mi familia en el templo de Dios no va a crecer. Porque nosotros tenemos que pedir a Dios que limpie nuestro corazón de las críticas. Amén. Porque no es de que darle lo que tú no, es que limpiarlo, es orar, es pedirle de con fe. Pero tú te das cuenta que ningún versículo dice que María dice perdóname Moisés. Pero Dios la perdonó. Dios le dio la oportunidad de volver a la casa después que la purificó. Entonces en el versículo 16 dice que después que María, o sea, después del pueblo partió de Aceró y acamparon en el desierto. En el desierto de Parán. Nosotros ahí nos damos cuenta que nosotros, en realidad, al nosotros tener esos problemas que tenemos, pues es la lengua. Es la lengua. Porque mira, yo ayer no quería, yo estaba estudiando ayer, no quería que nadie me interrumpiera. Me interrumpieron 3 personas, los que no me llaman. No, tú sabes que esto, que no. Yo no sabía nada de ello. Yo no sabía nada. Pero sí, quieres saber. Quiero saber lo que pasa. ¿Tú se entiendes? Y perdí 1 hora y pico en eso. Sí. Lo perdí, ¿usted me entiende? Entonces, ¿qué me importa? O sea, no es que no me tiene que importar. Si tú te pides, tú vas a colaborar con algo, da la colaboración, no pregunte qué pasa. Amén. Porque tú no vas a resolver el problema. Amén. Ese problema lo resuelve Dios. Ese problema nosotros tenemos que orar para que no pases como María, que se puso a criticar a su propio hermano, su propia sangre, el siervo de Dios. Porque Dios le dice, oíme ahora. Tú hablaste de mi siervo, tú hablaste de mi escogido. ¿Y nosotros quiénes somos para hablar? ¿Quiénes somos para hablar de troll? ¿Quiénes somos para hablar de nuestro pastor? ¿Quiénes somos para hablar de nuestros hermanos? Así que yo de verdad los invito, primeramente a mí, es el ponerlo en oración y es darle a Dios siempre el primer lugar. No prestar tanto el oído, no prestar el oído para que te traigan chismes, porque un chisme trae otro. Así. Y cuando a ti te cuentan, tú hablas también. Claro. Tú te metes en el tema, Opina. y después tú dices, ay Dios mío, pero ¿qué hice? ¿Por qué? Porque ahí viene la opinión. Así que desde ahora en adelante vamos a tratar de pedirle a Dios que nos ayude con las críticas, que nos ayude, que nos dé sabiduría, que en vez de gastar 10 minutos escuchando una crítica, gastemos 6 minutos leyendo su palabra. Amén. Invirtiamos, no gastemos porque esos no son gastados. Tratemos de invertir 6 minutos y no gastar 10 minutos pensando algo que no nos importa a nosotros. Amén. Así que bueno, vamos a ponernos de pies y vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría.